¿Alguna vez te has preguntado si Dios es bueno porque existe el mal? ¿O si es posible creer en Dios pero no en la iglesia? ¿O qué sentido tiene vivir la castidad? Esto es New Fire Presenta, el podcast católico en el que siempre encontrarás formación y respuestas a las preguntas que todos nos hacemos sobre la fe. Gracias por escucharnos y bienvenidos. Cuando una persona sufre intensamente, es natural que surja una pregunta difícil. ¿Qué es lo mejor, ayudarla a morir o acompañarla hasta el final? En una sociedad que busca evitar el sufrimiento a toda costa, la eutanasia se ha convertido en uno de los debates éticos más importantes de nuestro tiempo. San Juan Pablo II escribió en Evangelium Vitae que una sociedad será juzgada por cómo trata a sus miembros más débiles. Y quizá pocas situaciones ponen a prueba esta afirmación, como el acompañamiento a quienes enfrentan el final de su vida. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre qué es realmente la eutanasia, por qué la Iglesia se opone a ella y qué significa morir con verdadera dignidad. Hola Padre Jorge, ¿cómo está? Bienvenido a otro episodio de New Fire Presenta, tiempo sin tenerlo a usted como invitado. Sí, Mara, ya se han librado de mí y se han ido a traer a otros speakers. No, Padre, siempre vamos a mantener estas conversaciones con usted, pero bueno, qué bueno también haber podido tener otros invitados que pues nos han ayudado a nutrir mucho el podcast. Así es. Buenísimo, Padre, pues entrando en el tema, quisiera empezar por preguntarle qué es la eutanasia y qué opina la Iglesia sobre esta práctica. Mara, la eutanasia pues viene de una raíz en griega, buen, thanatos, ahí a lo mejor le estoy fallando a la raíz exacta, pero es muerte, tanatorio, le llamamos, ¿no? Entonces la buena muerte, pero realmente pues es un eufemismo o es está mal etiquetada porque es la acción o omisión que lleva a alguien a la muerte. Es la acción o la omisión de parte de familiares, médicos o gente de cuidados que pues dejan de hacer algo para que una persona viva, y creo que todo médico y todo ser humano pues debe ser un promotor de la vida. Entonces la eutanasia es lo opuesto a ello, pero bajo la excusa de que hay una buena intención. ¿Y qué opinión tiene la Iglesia al respecto? La Iglesia siempre se ha opuesto a esto por varios motivos. El primero es porque el dueño de la vida y de la historia siempre es el creador, ¿no? Él es el único que puede quitar la vida, porque te imaginas qué miedo una sociedad donde los seres humanos empezamos a decidir según cualquiera de uno de miles de criterios cuando ya alguien debe de irse. Qué miedo ser viejito, qué miedo nacer enfermo, qué miedo enfermarse en el camino. Imagínate qué difícil para miles y millones de personas que tienen un accidente fuerte y su corazón siente que soy un peso. Pero esa frase que dijiste al inicio me parece esencial, fundamental. Cuando una sociedad muestra que cuida al más vulnerable de manera profunda, cariñosa y con un sentido de que la vida es un don en sí misma y no necesariamente por la calidad de ella, está mostrando que aquí yo estoy en un lugar seguro. Aquí me van a querer, soy amado por quien soy. Y luego ya podemos, más al rato, Mara, no sé qué me vas a preguntar, pero más al rato vamos a hablar de la concepción de la vida dentro de la fe cristiana y por qué. ¿Por qué tiene valor mi vida independientemente de alto, bajo, gordito, flaquito, negro, blanco, con defecto o sin defecto, ¿no? Padre, yo quisiera para mi siguiente pregunta traer a la conversación un caso que sucedió en Colombia en el 2024. Era un joven bogotano de 36 años y recibió la eutanasia después de años de sufrimiento porque tuvo un accidente de tránsito, quedó en silla de ruedas y posteriormente desarrolló una enfermedad muy grave que le derivó en un cáncer de sangre, y en sus últimos videos decía que ya no había tratamiento posible, que él ya no quería seguir viviendo con ese sufrimiento. Muchísimas personas lo apoyaron y lo veían incluso como un acto de valentía y de dignidad.
Y por eso yo quisiera con esta historia preguntarle dónde está la línea entre proteger la vida y prolongar el sufrimiento de alguien. Bueno, primero que nada, en caso de que por fortuna nos escuchara alguien que estuvo cerca de esta persona, pues mi tristeza, mi condolencia, no puedo yo imaginar, bueno, en parte sí, cuando mis papás se fueron, uno por cáncer y otro por edad avanzada, pasa por el corazón y por la mente de todos, oye, pues ya que se vaya, ¿no? Pero lo que pasa por el corazón inicialmente no tiene que ser, no vivimos de sentimientos, hay un Dios que nos ha dado una razón para usarla y a veces los sentimientos ayudarán. ¿Qué diríamos a estas personas? O esto que tú preguntas, mira, una cosa es, creo que buscando la dignidad de la vida de la persona, con cuidados proporcionados a esa dignidad y sin forzar. Vamos a estar tocando este tema y vamos a repetir muchas veces que a lo que se opone la iglesia es a forzar vivir más o forzar morir, las dos cosas, precisamente porque roban al creador de esa prerrogativa que solo él tiene de ser quien decide cuándo se termina una vida, pues estaríamos en contra de ellas. Entonces tú lo preguntaste como proteger la vida. Creo que proteger la vida es lo que hace toda madre, todo padre, todo policía, todo médico, cualquier persona, un bombero, todas estas personas, los militares, los soldados, están ahí para proteger la vida. Prolongar la vida, creo que se puede decir, hay una prolongación que sería válida y lícita cuando la persona tiene una vida rodeada de seres humanos que le muestran el amor que le tienen, que le muestran luego un tema que es muy misterioso y tú sabes, Mara, que aquí lo hemos tocado mucho porque tenemos un libro sobre ello. La iglesia insiste mucho en que cuando el sufrimiento se ve como algo que a toda costa hay que quitar, no se comprende el acto de redención más grande del Hijo de Dios por el hombre y la mujer humana, ¿no? Por el ser humano. Entonces, la distinción está en, por así decir, aceptar el curso natural de la vida y de los devenires de la vida, como pueden ser enfermedades o accidentes, con toda la dignidad y el cariño y el valor que se le puede dar a la situación, que no es nada fácil, se dice más fácil de lo que es, pero por otro lado está pues lo contrario, el polo contrario, que la iglesia tampoco es a favor de a toda costa mantener una vida cuando ya es innecesario y los medios que se van a utilizar, los tratamientos, no tienen como una proyección de ser efectivos a la larga y entonces nomás estás alargando el sufrimiento innecesario. Uno de los argumentos, padre, más fuertes a favor de la eutanasia es es mi vida y yo puedo decidir cuándo termina, ¿no? Y creo que en el caso del aborto, la iglesia suele señalar que estamos hablando de la vida de otro ser humano, ¿no? Pero en la eutanasia la persona está tomando una decisión sobre su propia vida. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿el derecho a la vida incluye como un tipo de derecho a decidir cuándo termina? No, justamente el hecho, yo tampoco decidí vivir y por tanto no puedo decidir terminar mi vida. Y ahí es donde entra la gran comprensión, Mara, que tenemos que tener de las personas que nunca fueron, perdóname el término, formadas, catequizadas. Es decir, yo sí puedo comprender que alguien que jamás le han hablado de la dignidad de la vida por el simple hecho de existir, pues se va a lo práctico porque estamos en una época de practicidad, ¿no? Para bien y mal. Pero se ha perdido la sabiduría y nos quedamos solamente en datos, en lo práctico, en hago esto y sucede esto otro, vale la pena o no vale la pena. Y hay veces que las cosas no son por un eficientismo o un pragmatismo. De ahí viene el pragmatismo y eficientismo, es si es eficiente o si es práctico, entonces ha de ser bueno. Pero hay cosas que tienen un valor muy grande y que no son muchas veces prácticas. Yo me pongo a pensar en la vida que estás tú llevando ahorita, Mara, las horas que te pasas con tu bebé y uno dice, o sea, verdaderamente es proporcional a un sueldo, no podría estar haciendo Mara otra cosa,
O a lo mejor tú vas a decir, bueno, mi bebé va a estar conmigo hasta tal edad porque esto es lo adecuado. Hay gente que lo lleva al kinder antes de tiempo. Pero ¿dónde está lo práctico? Es que hay cosas que tienen un valor en sí mismo, como es el arte, como es la belleza, como es la compañía de un viejito, de un niño enfermo, y que no se pueden medir por ese tipo de cosas. En cualquier caso, Mara, de las preguntas que me haces, por ser un tema importante, si yo no respondo, insísteme, ¿ok? Porque puede ser que yo en un momento dado empiece a hablar de algo que es como más del, no quiero decir del corazón, pero de una sensibilidad especial que hay gente que puede no tenerla y no respondo a la pregunta. Pero en este caso, ¿puedo yo decidir que ahorita me quito la vida? Pues no puedo decidir porque no soy dueño de mi propia vida, le pertenece a alguien más que es dueño de ella, y ese alguien más pues es el creador. Además de que por algo vemos que todos los gobiernos, en la medida de las posibilidades, hacen todo porque no muramos, ¿no? Nos obligan a tener casco en la moto, nos obligan a tener cinturones de seguridad en el carro, nos obligan a que no podemos brincar de cualquier puente, nos ponen reglas en las piscinas de los salvavidas para que no se muera nadie. Y no, yo soy la mamá del niño, entonces yo lo puedo quitarle la vida. No sé, creo que eso un poco ilustra un poco tu pregunta. Sí, padre, totalmente. Bueno, al principio mencionaba una frase de San Juan Pablo II y sé que fue un papa que dedicó gran parte de su magisterio a la defensa de la vida humana. Yo quisiera preguntarle, ¿qué enseñanzas de esta encíclica de Evangelium Vitae considera usted relevantes para que las personas que nos están escuchando entiendan mejor la postura de la Iglesia frente a la eutanasia? Mira, lo primero es que él dice ahí en la encíclica que hay que definir bien lo que es la eutanasia para no estar confundiendo la gimnasia con la magnesia, ¿no? Entonces, causar la muerte deliberada para evitar el sufrimiento, eso es la eutanasia. Hay otras cosas que no son eso. Si no son eso, entonces no estamos hablando de eutanasia. Pero causar o dejar de hacer algo para deliberadamente eliminar el sufrimiento, ahí no estamos cumpliendo con aquel principio ético muy universal: el fin no justifica los medios. Eso sería número 1. Número 2 es el rechazo de los medios desproporcionados. Es decir, no aplicar tratamientos extraordinarios o desproporcionados cuando ya la muerte es inminente e inevitable, ¿no? Eso sí, no interrumpir el cuidado debido de dignidad de la persona y de las cosas más sencillas, luego lo que se llaman los cuidados paliativos, cuidados paliativos y otras cosas, ¿no? Dar el alimento, el aire, un cariño humano, ¿no? Creo que le llaman como cuidado terapéutico para el corazón, la cabeza, el corazón, y luego los mismos cuidados paliativos, que son aliviar con fármacos pues el sufrimiento de las personas, tratando de que ese aliviar no prive la conciencia de la persona. Aunque en algunas ocasiones, Mara, y aquí entra un principio ético muy importante, hay ocasiones en la medicina, como lo saben los médicos mucho mejor que yo, porque ellos sí que son expertos, yo sé por encima, hay ocasiones en donde hay ciertas acciones que yo no tengo la intención de causar algo, pero es medio previsto y se tolera como un efecto no deseado, ¿no? A ver, si alguien pidiera un ejemplo, aquí a lo mejor voy a faltar un poquito porque recientemente no he tenido muchos de estos casos, no me ha tocado en mi ministerio estar en esto, pero el típico que sucede de la mujer que va a tener un bebé o un niño y se preguntan, aquí hay una complicación de estilo A, B o C que los médicos conocen bien, queremos solucionar esto, ¿qué hacemos? ¿Salvamos a la mujer o salvamos al niño? Y la respuesta es los dos. Sí, bueno, pero es que posiblemente se prevé que si buscamos este procedimiento que no va a causar la muerte de ninguno de los dos, podría matar al niño o tener una hemorragia en la mamá. Sí, pero tú no tienes esa intención. Entonces, clave en todos los documentos de la Iglesia es cuál es la intención de la persona en lo que va a hacer. Y si la intención es
que es posible, ha sucedido en el pasado, en esta situación que no es nada sencilla, es compleja, que pudiera perder la vida a alguien, yo la tolero, pero no la estoy buscando, no estoy dando un tratamiento para causar la muerte. Entonces esa palabra causar es clave. Padre, muchos enfermos terminales expresan hoy en día que no quieren sentirse como una carga para sus familias y esto muchas veces es razón para solicitar la eutanasia. Mi pregunta aquí va más hacia qué nos revela esto sobre la forma en la que nuestra sociedad está entendiendo el valor de las personas, ¿no? Como especialmente cuando alguien ya no es productivo o independiente, sino que es vulnerable, es débil. ¿Qué opina usted sobre esto y qué nos dice de nuestra sociedad actual? Sí, por un lado entiendo ese sentimiento, ¿no? Creo que a nadie, o por personalidad, por ejemplo a mí, cuando yo me enfermo y me dicen, padre, le llevamos comida a su habitación, la primera reacción es, no, yo bajo al ratito, ¿no? Pero ahí todos necesitamos sabiduría, si yo realmente me vuelvo espiritual, y todos estamos en un camino de volvernos espirituales, y yo sé que darle la oportunidad de servirme a la persona que me ama es un don, entonces le doy la oportunidad. Y yo, humilde y enfermo, con Cristo humilde y enfermo, pobre, encarcelado, etcétera, pues voy haciendo esa transformación del corazón que viene del sufrimiento, precisamente. Es decir, si en el título del libro Mara que vendemos aquí en New Fire, el dolor lo cambia todo, incluye, ¿y qué significa eso? Cambia corazones y la comprensión de la vida. Porque no puede ser que el hombre que lo tenía el ser que se convirtió en hombre, que lo tenía absolutamente todo para nacer rico, con comodidades, en una época de tecnología, decide venir cuando decide venir y darnos el masterclass del dolor en la vida. No puede ser que su madre tenga que una espada atravesarle su corazón y que la vida de Jesús y María estuvieron muy pegados a la cruz. No puede ser. ¿Qué nos viene a...? Y ahí es donde entra la religión, porque si la religión no entra, yo hasta ahorita estaba hablando en términos casi puramente médicos y éticos, pero si la religión no entra en el sufrimiento, pues ¿en qué campo va a entrar? ¿Por qué? Porque lo que Cristo vino a acabar es el pecado, la muerte, y el pecado y la muerte incluye el sufrimiento. El sufrimiento se introdujo en la vida humana con el pecado. Entonces, ¿qué le diríamos a esa persona? Mira, comprendo el sentimiento, pero hay que corregir ese sentimiento. Tú tienes un valor y le estás dando a todas las personas la oportunidad de decirle algún día a nuestro Señor, porque estuvo enfermo y lo cuidé, o la cuidé, porque estuve con hambre y le di de comer, tuve sediento. Esos son los actos de misericordia corporales que la iglesia tiene como muy importantes. Cómo Jesús ata el cuidado del más vulnerable y la opción preferencial por los pobres a la salvación. Significa que Él dice, lo que le hagas a uno de estos de mis más pequeños. Entonces, si alguien nos está escuchando y está con alguna situación difícil de salud, dile, mira, yo estoy dándole la oportunidad a estos de Dios en mí encontrarse Jesús y en mí cumplirse eso de lo que hiciste a uno de estos más pequeños, me lo hiciste a mí. Tiene un valor de eternidad, sin duda. Entonces, pues creo que yo le recordaría esos principios a la persona. Sí, creo también, padre, que muchos hablan de la eutanasia como un modo de morir con dignidad. Yo quisiera preguntarle qué significa realmente morir con dignidad desde una perspectiva católica. Bueno, con dignidad es aceptando el curso natural de los hechos que hayan sucedido, enfermedad natural, accidente posterior. Con dignidad significaría estar rodeado, ojalá, de una, dos o más personas que me aman y que yo les veo que están tristes por mi partida. ¿Por qué están tristes? Porque soy importante, porque les soy valioso, porque valoramos la vida, pero sobre todo hay que enseñarnos a valorar la vida eterna para también tener ese gozo de cuando alguien se va a decir va a una mejor vida, a la misma que yo voy y que además no nos libramos de eso. Tercero, morir conociendo el valor del sufrimiento.
Y para eso se nos ha dado un Redentor. Y toda la Sagrada Escritura, especialmente las cartas de San Pablo, hablan del mensaje pascual. No hay redención sin sufrimiento. No hay redención sin sufrimiento. Lo repito, no hay Pascua y alegría sin la muerte de Jesús. No podemos pasar a aquel lado si no hay ese sufrimiento. Y nuestras vidas son un irnos despojando de quienes somos, de nuestros criterios, y muriendo a nosotros mismos para convertirnos en los hombres y mujeres que Dios siempre ha soñado. Y si Él lo hizo a través del sufrimiento y Él escogió el sufrimiento, es absurdo que nosotros pensemos que eso no tiene valor. Tercero o cuarto, ya no me acuerdo, es morir con esperanza. Y esa solo viene con la fe. Solo viene con la fe. Esa velita que el niño bautizado enciende, que la pareja que se casa enciende, o en la confirmación o en el funeral encendemos una vela porque Jesús es la luz eterna y nosotros vamos a esa luz eterna. Todas estas cosas, más los cuidados médicos y paliativos necesarios, no encarnizados, no desproporcionados, es morir con dignidad. Que unas personas mueren llenas de gente que las ama y otras con muy poquitas es una realidad. Una realidad muy triste, y la Iglesia lleva ese peso en su corazón, como creo que lo lleva cualquier ser humano de buena voluntad. Cuando ves a alguien que muere en una guerra o en países llenos de explosiones, de guerras, de conflictos, o en los países muy pobres, que alguien puede morir solito, son realidades de nuestro mundo que nunca llegaremos a comprender del todo hasta que lleguemos allá con Dios y decir: Señor, ¿cómo es que permitías estas cosas? Pero sí tener la certeza de que el Señor siempre acompaña a toda vida humana y ama a todos sus criaturas y a sus hijos, hijas. Padre, y hablando de acompañamiento, quisiera terminar preguntándole cómo acompañar a alguien que está sufriendo mucho y que incluso puede llegar a pensar en no querer seguir viviendo. Pues yo creo que lo que decíamos de cuando una persona dice yo soy una carga, ¿qué decíamos? Abrirle el corazón, la mente, la sabiduría a la oportunidad que tú le estás dando a un ser humano de volverse más humano. Toda persona que ha cuidado a enfermos o algo, es gente muy especial. Por ejemplo, yo pienso en las señoras que estuvieron cuidando a mi papá y a mi mamá. Son personas que se van a ganar el cielo de una manera muy especial. Yo estoy convencido de ello, que están cuidando a otros, sí, por paga, porque necesitan, también para eso es bueno tener personas preparadas para ello, que a veces los familiares no sabemos cómo cuidarlos, o que necesitamos ir a trabajar para pagarles a ellos esta gran labor que hacen con nuestros enfermos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros niños. Pienso también en tantos niños o niñas o jóvenes o no tan jóvenes, pues que tienen una vida que necesitan un poco de apoyo, ¿no? Por algún retraso mental, por algún impedimento físico y que necesitan cuidados muy especiales. Bueno, benditos ellos. Soy muy consciente al decir esto que nos enfrentamos ante el gran misterio de situaciones de un dolor tremendo. Yo lo sé. Todos hemos tenido, o si no, creo que el Señor se encargará de que tengamos un poquito de experiencia de lo que es el dolor profundo de un ser que se nos va, o un ser que se enferma, o que está en una situación difícil. Pero la sabiduría de que valemos porque Dios nos ama profundamente, y que si Dios ha permitido que se diera una situación de este tipo, Él encontrará un modo de consolarnos, de darle sentido, y posteriormente de que todo esto sean gracias especiales para entrar a la vida eterna, donde todo mundo recuperará absolutamente todo lo que se nos ha quitado en esta vida. Eso es nuestra fe. Eso es lo que profesamos en nuestra fe. Esa es la alegría de Cristo. En la carta de San Juan del Nuevo Testamento dice: esta es la fe que vence al mundo. Esa frase me fascina. Es la fe que vence al mundo, porque lo que nos derrota en el mundo son las preocupaciones de que algo se acabe para siempre.
Pero nuestra vida nos dice, no solo no se acaba para siempre, sino se vuelve más bella ya después de el pasaje hacia el cielo, que es el purgatorio, que algún día tendremos que hacer, si no lo hemos hecho, Mara, todo un podcast sobre el purgatorio, porque el purgatorio no es otra cosa que la preparación en el amor por el fuego del alma para gozar siempre del puro amor, del banquete, de la fiesta, del matrimonio último, del cual los matrimonios de la tierra son un mero espejismo. Pues todo esto es lo que nos dice nuestra fe, es lo que la fe cristiana aporta a temas tan espinosos, tan dolorosos, como son el aborto, la eutanasia, los accidentes, todas estas cosas, ¿no? Sí, yo aprovecho para justo hablar del libro Del dolor lo cambia todo que escribió usted con Nayeli Pérez Negrón, porque creo que gran parte central de lo que ustedes mencionan en ese libro es cómo el sufrimiento vivido con sentido, pues es redentor, ¿no? Y hablando de formas para acompañar a las personas que están viviendo sufrimientos, pues también es como ser esa luz de decirle, tu dolor es redentor, así como el dolor de Cristo fue redentor, tu dolor también lo es. Y yo creo que, como bien ustedes lo mencionaban en ese libro, cuando uno está pasando por un sufrimiento, un dolor muy grande, y se da cuenta que ese dolor sirve para algo, es decir, es trascendental, ¿no? Lo puedo unir al de Cristo, puedo ofrecerlo, tiene un sentido, puedo transformarlo en amor, se vive diferente. Entonces, pues bueno, aprovechar a las personas, si conocen a alguien que esté pasando por un momento difícil o ustedes mismos están pasando por algún momento difícil y quieren empezar a descubrir pues cuál es ese sentido de ese sufrimiento, el libro El dolor lo cambia todo es una gran herramienta para empezar y pues lo encuentran en Amazon. Padre, no sé si tenga algo adicional que quiera comentar acerca de este tema de la eutanasia para las personas que nos están escuchando antes de terminar. Mara, yo creo que hay un tema que puede complementar, que está, ya lo hablamos, pero vamos a tocarlo desde otro ángulo. Tú recordarás que en la última presentación que hicimos en Bogotá hubo un caso de una mujer que nos dejó helado a todo el auditorio y que nos dio una clase a todos los que estábamos ahí. Para los que obviamente que la mayoría no habían estado ahí. El hecho es que el auditorio estaba completamente lleno y había una mujer que yo dije, Madre Santa, creo que esto va a ser una gran sesión porque ella nos va a dar una clase a todos. Con la cara un poquito deformadita, se veía que había tenido muchas cirugías. Y ella, yo nunca había escuchado una historia así, pero en un momento dado, ya que habíamos terminado la presentación, ella se puso de pie, pidió la mano, alzó la mano y pidió el micrófono y dijo, miren, y ella era venezolana y contó así de lo que yo me acuerdo. Miren, yo salí de Venezuela por el tema de Hugo Chávez. Llegué a Bogotá con mi hija y mi madre, más o menos. Alguien en la calle, no sé, no le caí bien, una confusión, me echó un ácido. Llevo, creo que dijo ella, no sé si 40 y pico reconstrucciones en mi rostro por este ácido que me cayó. Cuando esto me sucedió, mi hija, de la rabia, tristeza, se tira del 5º piso y muere al instante. Luego me abandona mi marido por esto, me quedo sin marido. Luego, o sea, parece que fue un invento, parece que es como una carrera, pero ella dijo, luego murió mi mamá y a mí por todo esto y todos los tratamientos me ha dado cáncer. Estoy en tratamiento y creo que se le había ido, pero ha vuelto de nuevo. Y terminó ella esta larga lista de tragedias diciendo, y yo solo puedo hablar de amor. ¿Tú te acuerdas, Mara? Sí, me acuerdo perfecto, lo que produjo en mi corazón, como que incluso yo dije, y yo que me quejo tanto de cosas tan insignificantes. Sí, y yo lo que pienso de ella, me parece que se llamaba Patricia. ¿Qué tuvo Patricia? Que no es la única persona en el universo, que a través de todo esto se aferró o se le renovó su fe, su grandeza interior, que vive con esperanza, que sabe que hay algo más que todas las cosas que nos quitan el sueño aquí en la vida, y lo que tú dices, Mara, de nuestras pequeñas o medianas preocupaciones, que son nada al lado de lo que a esta mujer le sucedieron. Bueno, ¿por qué es importante resaltar esto? Porque si yo no entiendo el sufrimiento, entonces la eutanasia es el siguiente paso, es, mira, si sufres,
muere. La vida tiene valor en la medida en que no sufras, en el confort, en el hedonismo, el amor por el placer solamente. Y la verdad es que en esta tierra, si no has sufrido, vas a sufrir. Todos sufren, ¿no? En la canción mexicana de En esta vida empieza siempre llorando y llorando siempre se acaba, ¿no? La canción de José Alfredo Jiménez. Es así, es la realidad. Entonces, entrarnos en el valor del sufrimiento para complementar un tema como la eutanasia es fundamental, porque la definición o la intención del que realiza la eutanasia es que quiero liberar del sufrimiento. Pues por eso es muy importante que todos aprendamos qué es y cómo lo cambia todo, cómo me vuelve otro tipo de ser humano, ¿no? Así es, padre, y bueno, creo que también es una invitación a las personas a que pues se evalúen un poco a uno mismo, ¿no? Y decir, bueno, ¿en qué situaciones yo estoy buscando evitar el sufrimiento a toda costa? O no estoy acogiendo yo la realidad que Dios está permitiendo en mi vida y que seguro quiere sacar mucho fruto de ahí, ¿no? Sí, así es. Entonces ya creo que cerrando con este tema, ponemos el tema de la eutanasia en una categoría no de meramente un tratamiento médico o de una decisión que hay que tomar rápido no, estamos hablando del valor de la vida humana desde el inicio, desde la concepción hasta la muerte. Y así como decimos el aborto no es válido porque la persona es persona desde la concepción hasta la muerte, pues si es persona no podemos decidir ni al inicio, ni al final, ni en ningún momento intermedio, más que no seguir dando o prolongando innecesariamente, y que los médicos pueden aplicar todo el derecho de objeción de conciencia de hacer algo en algún país o estado en donde les obligue a realizar la eutanasia y decir, yo para esto no me formé, no realizaré esto, yo vine aquí para salvar vidas, no para quitarlas. Así es, padre, pues muchas gracias por habernos acompañado nuevamente hoy en este episodio. Les repito, El dolor lo cambia todo por Amazon para el que le generó la inquietud y quiere leerlo, muy recomendado. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. Gracias, Mara, y saludos a todos con mucho, mucho cariño. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda prender la campanita para que no te pierdas ninguno de los episodios de New Fire Presenta y síguenos para más recursos formativos en bnewfire.com y en Instagram como @bnewfire.